Bueno, vamos allá hasta a Gálatas capítulo 5. Vamos a leer el último versículo que lo tratamos la semana pasada, pero no a profundidad. Yo quiero volver a este versículo. Y vamos a leer hasta el versículo 5 del capítulo 6. Entonces vamos a leer Gálatas 5, 26 a 6, 5. Último versículo del capítulo 6, del capítulo 5 y los 5 primeros versículos del capítulo 6. Y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él y es alimento para nuestros corazones. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto de sí mismo y no por otro, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a orar una vez más, pedir al Señor que nos ilumine para entender este texto. Padre Santo, gracias Dios por tu palabra y porque en esta mañana tú nos colocas delante de ella para que nos edifiquemos, Señor. Gracias, Señor, por tu instrucción y no solo por ella, sino por el poder capacitador que tú has dado a nosotros, a cada uno de nosotros para vivir esa vida que tú nos propones, Señor. Que en esta mañana podamos hacer autoexamen, salir del autoengaño, para entender quiénes somos y entendiendo realmente quiénes somos, Señor, podamos servir a nuestro prójimo, restaurarlo con mansedumbre, llevar su carga, ser responsables de nuestra propia carga. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, hemos dicho hasta ahora que estamos en la segunda sección de la epístola de Pablo a los Gálatas, donde él está aplicando todo lo que ya corrigió, toda la teología que él enseñó, ahora está aplicando. Y recordemos, los Gálatas estaban siendo perturbados por los cristianos judíos que venían de Jerusalén y que querían imponerles la judaización para que así fueran aceptados real y verdaderamente en el pueblo de Dios, para que fueran salvos. Ellos enseñaban, si ustedes no se circuncidan, no podrán ser salvos. Y de ahí con la circuncisión, como puerta de entrada, vendría toda la ley de Moisés. Eso era una grave afrenta al evangelio de Jesucristo, que es solamente por la gracia de Dios, es solamente por Cristo, es solo mediante la fe. Y Pablo entonces les dice, si ustedes van por ese camino de la ley, de nada Cristo les aprovechará. Son dos caminos excluyentes. Si ustedes van por la ley, ustedes van a tener que hacerse justos por medio de la ley, por obedecer reglas. Solo que ese es un camino imposible, infructífero. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto y la ley exige perfección. La única alternativa que ustedes tienen para ser realmente santos, justos, recibidos en el pueblo de Dios, es Cristo Jesús, el evangelio de Él, su obra perfecta. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ha venido diciendo Pablo a lo largo de la epístola, y ahí entonces él comienza a aplicar todo eso. Bueno, ahora que somos libres de la ley, de que ella sea para nosotros la manera en que nos justificamos y nos salvamos delante de Dios, tenemos libertad. ¿Libertad para qué? ¿Para pecar? No, de ninguna manera. Libertad para servir y amar a nuestro prójimo. Es así que cumplimos la ley. O sea, la ley quedó atrás, sí, como forma de justificarnos, pero está delante de nuestra obra como forma en la que respondemos a Dios por su salvación. ¿Y cómo cumplimos la ley? Amando y sirviendo a nuestro prójimo. Así se cumple la ley. Ahora Pablo, eso es de la semana pasada, nos dice, bueno, si fuera tan fácil así, pues todos nos amaríamos entre todos, ¿verdad? Sería aquí un jardín de rosas, todos amándose, sirviendo, pero la realidad es que nos devoramos, nos mordemos y nos irritamos los unos a los otros. Y eso se explica porque nuestra vida aún
está la presencia del pecado. Si la carne reinaba soberana y absoluta antes de la invasión del Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros, tomando territorio, gobernando nuestros corazones, ¿verdad? Pero la carne no fue eliminada. Ella sigue militando en contra del Espíritu y estamos en un conflicto constante, sin tregua, que nos va a acompañar hasta el final de nuestros días, hasta nuestro último suspiro y aliento. Esa es nuestra lucha, ¿verdad? Estamos en esa situación. Y ahí entonces, para combatir los deseos de la carne, esa guerrilla en nuestro corazón, entonces Pablo, ¿qué es lo que dice? Vivan por el Espíritu. Esa tentación y esos deseos de la carne que militan contra su corazón, ellos no se vencen a punta de ley, a punta de reglas y códigos, con resoluciones de final de año. Es por el Espíritu Santo. Vivan según el Espíritu. Y ahí entonces Pablo va a comenzar a aterrizar todo esto de cómo se ve una vida que vive según el Espíritu, amando y sirviendo a nuestro prójimo. Es así que damos evidencia de que amamos a Dios y además así cumplimos la ley. Ahora en libertad, libre de su condenación y libres para amar al prójimo. Y ahora sí, Pablo entonces va a aterrizar todavía más cómo luce mi vida amando y sirviendo al prójimo. Él nos va a mostrar ahora de manera concreta, visible, cómo amamos y servimos a nuestro prójimo. O sea, esa vida por el Espíritu que Él está instruyendo a estos hermanos de Galacia tiene que tener una expresión bien concreta, bien visible, bien real. Esto no puede ser una simple declaración: vivo en el Espíritu y estoy allá en trance. No, esto tiene que tener una expresión bien concreta, visible, verificable en la vida de los hermanos. Y aquí lo primero entonces que Él nos dice, versículo 26 es: no nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Entonces, alguien que vive por el Espíritu es alguien en el que no hay vanidad, por consecuencia no hay irritación ni envidia unos a otros. Entonces, ¿quieres ver a alguien lleno del Espíritu? Y tal vez la imagen que tengamos de personas llenas del Espíritu Santo, y si venimos de contextos más carismáticos, es una persona que está ya remolineando, ¿verdad? Que ha perdido un poco el control de sí mismo, que tal vez está en un trance espiritual desconectado de la realidad. Pero estar lleno del Espíritu Santo, vivir por el Espíritu Santo, no es una experiencia privada, particular, ensimismada, que no impacta a nadie. Alguien lleno del Espíritu Santo y alguien que vive por el Espíritu Santo es alguien que no es vanidoso, que no irrita y que no siente envidia de su prójimo, que no lo devora ni lo muerde, como Pablo se refiere a los Gálatas. Ustedes se muerden y se devoran entre ustedes. Al contrario, el que vive según el Espíritu tiene una disposición sobrenatural a servir a su prójimo, a amarlo, a buscar su bien. Esa es la vida según el Espíritu. Entonces, esa vida según el Espíritu nos lleva a una vida bien concreta y verificable. Y lo primero que Pablo nos va a decir es cómo no debe tratar un cristiano que vive por el Espíritu Santo a su prójimo. Entonces, está en sentido negativo primero. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Y lo primero que aparece aquí es vanidad o vanagloria. Y la palabra ahí es kenodoxos, palabra en griego, que significa alguien que está vacío de gloria. Es alguien que tiene una opinión de sí mismo que no es soportada por la realidad. Se cree superior a los demás, pero eso no es soportado por su realidad. O se puede creer inferior a los demás y eso no se soporta con la realidad. Entonces, esa vanidad o vanagloria es una opinión falsa, vana de nosotros mismos. Y como consecuencia de esa opinión falsa y vana que tenemos de nosotros mismos, seremos llevados a tratar de determinada manera a nuestro prójimo.
O sea, la opinión que tú tengas de ti mismo en comparación con los otros te va a llevar a tratar a tu prójimo de determinada manera. Si te sientes superior a él, lo vas a tratar de cierta manera. Si te sientes inferior a él, lo vas a tratar de determinada manera. Y aquí parece ser, John Stott por lo menos dice esto, que la manera en que se evidencia esa vanagloria, esa vanidad, tiene que ver con irritación y envidia. Él dice que la irritación es para el caso de la superioridad. Y esa irritación entonces es un llamado a la provocación del que consideramos inferior y queremos disputar con él, discutir con él, irritarlo, provocarlo para que quede patente delante de todos que yo soy superior y él es inferior. Eso se nos da con naturalidad, no apenas en la iglesia, fuera de ella. Ahora, ejemplo fresquito, elecciones. Los que votaron por uno y por otro, yo no tengo diferencias políticas con los que votaron así, tengo diferencias morales, irritación, provocación, estoy superior. Los que votaron por tal candidato es que no leyeron, es que no se informaron, es que son los incompetentes, retrógrados y estúpidos. Superioridad y llaman a la provocación, a la irritación. Estoy sin aire por la gripa, bueno. En el caso entonces de la superioridad, el prójimo no es alguien a quien servir, es alguien a quien le queremos demostrar que somos superiores. Y puede ser una actitud sutil en la que siempre quieres corregir constantemente a alguien, en la que siempre necesitas probar que tienes razón, en la que siempre quieres imponer tu forma de hacer las cosas porque esa sí es la correcta. Hay irritación constante, desafío, provocación al conflicto. ¿Para qué? Para probar que eres superior. Muchos nuevos calvinistas reformados tienden a esa vanidad. Infelizmente, se creen superiores por su consistencia teológica, porque ahora sí son de verdad y quieren rivalizar, discutir, irritar al prójimo para demostrar su superioridad. Esa no es una vida según el Espíritu, dice Pablo. Y en el caso de la inferioridad del prójimo no es alguien para servir, es un rival, una amenaza, es alguien que tiene lo que tú deberías tener, que tú consideras. Es alguien que tiene una situación que en tu cabeza es injusta, porque tú no la tienes y él sí. Y entonces envidias. Para el caso de la superioridad, irritas, provocas. Para el caso de la inferioridad, tú envidias esa situación. La raíz de ambos es estar ensimismado. El prójimo en verdad no te importa. Me importa soy yo, probar mi superioridad o tener lo que el otro tiene porque soy inferior. Estás ensimismado, absorbido por ti mismo, te has puesto en el centro. En el caso de la inferioridad pueden ser actitudes en las que te resulta difícil alegrarte por el progreso de otro. Lo consideras injusto. En vez de celebrar, lo envidias o puedes decir, es injusto. No es para tanto, fue suerte. Él lo logró porque tuvo suerte, porque le ayudaron demasiado. Puede ser también que eso te termine por alejar de tu prójimo, de tu hermano, porque lo consideras una amenaza a tu bienestar. Su brillo te recuerda tu supuesta inferioridad y sensación de injusticia. Nuevamente, porque te has colocado en el centro. No te importa tu prójimo. Envidias lo que él tiene, envidias lo que él vive, envidias lo que él hace. Es vanagloria también, es vanidad. Es una opinión de sí misma que no se sustenta con la realidad. Entonces, nuevamente lo digo, nuestra conducta para con nuestro prójimo es determinada por la opinión que tenemos de nosotros mismos en comparación con otros. La opinión que tengas de ti mismo en comparación con otro va a determinar cómo lo vas a tratar. Y si esa opinión es falsa, vanidosa, vacía, vana, entonces tú vas a maltratar a tu prójimo en vez de amarlo y servirlo, que esa es la vida del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo piensa de sí mismo alguien que vive según el Espíritu? Entonces, ¿cuál es la opinión que tenemos que tener de nosotros mismos si es que vivimos por el Espíritu? Bueno, no piensa menos de sí mismo,
soy lo peor, soy horrible, no piensa más de sí mismo, soy lo mejor, soy increíble. Piensa de sí mismo con la verdad y con moderación. Soy pecador, soy perdonado, soy aceptado solamente por la gracia de Dios. La persona más importante en el universo extendió su mano sobre mí, me rescató, me amó y me adoptó como su hijo. Y eso no tiene nada que ver conmigo, sino con el puro amor y pura gracia de Dios. Por lo tanto, yo no tengo que probar nada a nadie. No tengo que probar mi supuesta superioridad. Dios me amó y su veredicto es el que importa. En el caso de la inferioridad, no hay situación mejor que la que Dios me proveyó en Jesús. Soy amado, soy perdonado, soy justificado. Por esa razón no debería envidiar la situación de alguien más, por más buena que sea. Esta es una autoimagen moldeada por el Evangelio que no adoptamos de una vez y para siempre y nunca más lidiamos con la envidia y con la irritación. Es una imagen que tenemos que alimentar y cultivar constantemente. No es algo, esa irritación, esa vanidad, esa envidia, no es algo que superamos en un punto de nuestra vida. Y listo, ya la hice. Autoimagen del Evangelio, no envidio, no irrito a nadie. Sé que soy un salvo perdonado, rescatado por gracia. No, todo el tiempo. Y no es que vas por una o por otra. Yo envidio a personas que considero inferiores a mí, o superiores, perdón. Y hago lo contrario. Irrito a personas que considero inferiores para mí, para probar que estoy en lo correcto. Entonces transitamos de una para otra. Bueno, si el Espíritu nos lleva a una autoimagen moldeada por la verdad, y si nuestra autoimagen determina nuestra conducta para con los otros, ¿cómo entonces deben relacionarse los cristianos con su prójimo? Aquí Pablo nos está diciendo cómo no hacerlo. No vanidad, no irritación, no envidia. Entonces, ¿cuál es ahora el sentido positivo? ¿Cómo debemos tratar a nuestro prójimo? Y especialmente a ese prójimo que hemos sorprendido en pecado. ¿Cómo tratar a ese prójimo que nos ha irritado, que nos desafía y nos provoca porque se cree superior a nosotros? ¿Cómo lidiar con alguien que nos envidia, nos descalifica, nos aparta, nos desprecia? ¿Cómo lidiamos con el pecado en la vida de nuestro prójimo? Y ahí entonces viene el versículo 1 del capítulo 6. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con mansedumbre, con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Primero, fijémonos en la forma en la que Pablo se dirige a los Gálatas. Hermanos. O sea, ¿qué son los Gálatas entre ellos? Hermanos. Son hermanos. El Evangelio destruye esa dinámica relacional marcada por la vanidad, en la que irritamos y envidiamos, y nos dice, ustedes son hermanos ahora. Son miembros de la misma familia, tienen al mismo Padre, que es el Señor. Entonces, ¿quién es la persona a la que podría sorprender en pecado? Un hermano, necesitas considerarlo. No es un monstruo, es un hermano. Alguien que hace parte de tu familia espiritual. Entonces, si lidiamos con superioridad o el pecado de nuestro hermano, si lo lidiamos con una sensación de superioridad, lo vamos a menospreciar, lo vamos a terminar de hundir. Vamos a decir, jamás haría lo que esa persona hizo. Nos llenaremos de vanidad porque nos creeremos mejores y no restauraremos. Si es alguien a quien envidias por tu sensación de inferioridad, lo que va a pasar es que te vas a alegrar por su ruina. Finalmente está en el polvo, en el barro, viviendo la situación que merece. O si es alguien a quien consideras superior, tal vez puedes tener miedo y temor de hombres y no le vas a decir absolutamente nada. Entonces necesitamos ser alguien con una autoimagen centrada en el Evangelio, moldeada por el Espíritu Santo para poder restaurar a un hermano. Y aquí entonces vamos a ver en este versículo qué es lo que debemos hacer en estos casos, quién lo debe hacer y cómo lo debe hacer. Entonces, primero, ¿qué debemos hacer?
Primero, no podemos ignorar el pecado de nuestro hermano. Eso no significa que debamos andar policiando, vigilando y castigando a nuestro hermano por toda y cualquier falta que le pillemos. No debemos ser rápidos en criticar, apuntar y condenar cada falta que veamos en nuestro hermano, porque el amor entre nosotros debería cubrir multitud de pecados, ¿verdad? De cosas que pasamos por alto, que las debemos superar. Ahora, hay situaciones y pecados que afectan profundamente a la iglesia, al hermano y a otros, y no se pueden pasar por alto sin más. Necesitan la compañía restauradora de hermanos espirituales. Hay pecados en los que necesitas a alguien más para salir de ahí. Normalmente nos metemos nosotros en los pecados solos, pero hay pecados en los que no podríamos salir si no es por la ayuda de alguien más. Y lo que debemos hacer es restaurar. Restáurenlo. Y el término hace referencia a una aplicación médica en el que un hueso dislocado es restaurado a su lugar original. Entonces es restaurar a la condición anterior. Entonces no debemos permanecer indiferentes delante del pecado de nuestros hermanos. No debemos mirar para el lado y decir, no, ahí no me voy a meter, allá ellos con sus problemas, hacerse el de la vista gruesa, eso es pega para mí, mejor paso de largo. Pero tampoco debemos ser rápidos en hacer leña del árbol caído. Bien hecho, se lo merecía, vamos a caerle encima. Debemos traerlo de vuelta al camino. Ese es el propósito de la restauración y la disciplina. No es darle escarnio público, darle una lección para que aprenda. El propósito es restaurar. El capítulo 18 de Mateo es muy claro. Jesús habla de un caso de disciplina. Si encuentras un amigo, un hermano que te ha ofendido, ve y habla con él en privado. Si no lo has ganado, si no te hace caso y si no lo ganas, entonces ve y llama testigos y si no, a la iglesia. En todo caso, ¿cuál es el propósito de la disciplina y de la restauración? Ganar al hermano ofensor. Eso es lo que queremos hacer con la restauración. Eso es lo que queremos hacer cuando vemos un hermano que ha sido sorprendido en pecado. Restaurarlo, ganarlo, no terminar de meterlo en el barro. Es lo que muchas disciplinas, infelizmente, en iglesias como las nuestras, significa. Ya he venido de iglesias donde la primera actitud a asumir con alguien sorprendido en pecado, con ese hermano no se sientan y no lo saludan. Cosas de ese tipo, cuando más se necesita la compañía. Bueno, ¿quién lo debe hacer? Esa restauración. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales. ¿Quiénes son? No se trata de una élite dentro de la iglesia, un grupo selecto y restringido de personas que tienen acceso al Espíritu únicamente. Pablo ha estado llamando a toda la iglesia de Galacia, vivan por el Espíritu, todos ustedes pueden vivir por el Espíritu. Entonces, ¿son quiénes? Todos los cristianos que viven por el Espíritu, en quienes está produciendo el fruto del Espíritu. Y eso nos llama a una primera responsabilidad, y es ¿cuál? Ser cristianos espirituales. Cristianos que viven por el Espíritu, cristianos en los cuales el fruto del Espíritu es producido. ¿Por qué? Porque así podremos restaurar a los hermanos. Así los vamos a poder ver florecer. Si hay esa cultura espiritual en nuestra iglesia de restaurar con mansedumbre al hermano ofensor, vamos a ver menos hipocresía y más hermanos saliendo de la oscuridad para pedir ayuda. Porque al otro lado de la confesión no habrán piedras, ¿qué habrá? Hermanos espirituales dispuestos a restaurar con espíritu de mansedumbre. Si todo lo que encuentran después de ser sorprendidos o después de una confesión es maltrato, aislamiento, señalamiento, ¿cuál es el camino por el que van a optar por esas personas? Sugerir una santidad que en verdad no viven, hipocresía. Y de hecho de eso está lleno las iglesias, ¿verdad? Entonces, hermanos espirituales que restauren la falta de otro hermano con mansedumbre, produce una iglesia más auténtica, menos hipócrita y más dependiente una de otra, en la que hay confesión de pecados.
Oye, y la verdad es que todos aquí necesitamos confesar pecados. Todos, sin excepción, somos pecadores. ¿Cómo debemos hacerlo? Entonces, ¿quién lo hace? Los cristianos espirituales. ¿Cómo lo deben hacer? Restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo. Esto es antídoto contra la vanagloria. Piensa en ti mismo. Que esa opinión falsa no sea falsa, sea verdadera. No sea que también tú seas tentado. Entonces, restáurenlo con mansedumbre, que es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Brota por la obra del Espíritu. Y es la capacidad de controlar el poder. Ese mansedumbre es una palabra usada para animales salvajes que han sido amansados. Un animal amansado tiene el poder para ser salvaje, pero ha sido enseñado a controlar y dominar su poder. De la misma manera, la mansedumbre regula y limita esa disposición natural a destruir al ofensor, y entonces lo tratamos con gracia y humildad. Claro, cuando nos encontramos con el ofensor queremos, ¿por qué? Queremos caerle encima y que aprenda. Mansedumbre es controlar el poder. Es dominio, es control, es poder sobre control. Y hay algo más, esa mansedumbre producida por el Espíritu descansa sobre una consideración y conciencia de la propia fragilidad y vulnerabilidad. Él piensa de sí mismo, esto también me podría pasar a mí. Yo también soy tan pecador como mi hermano. Yo no soy mejor que él. Las circunstancias, situaciones que mi hermano estuvo, probablemente yo estaría en la misma situación, hubiera tropezado con la misma piedra. Entonces lo tratas con mansedumbre. Él piensa de sí con moderación, no con vanidad, no con autoengaño. Bueno, hasta aquí Pablo habló de un caso puntual y particular de pecado. Como hermanos en Cristo, espirituales, como personas que piensan de sí mismos con moderación y humildad, moldeados por el Evangelio, restauren al que haya sido sorprendido en pecado. ¿Ok? Eso es lo que Pablo dice ahora. Es así que debemos tratar a nuestros hermanos. Y ahora Pablo va a resumir en una expresión todo ese movimiento y en general cómo deben ser las relaciones entre hermanos. No solo cuando sean sorprendidos en pecado, también cuando enfrenten todo tipo de dificultades y adversidades. ¿Cómo es que deben vivir? ¿Cuál es la síntesis de la vida y de la relación entre hermanos en Cristo? Versículo 2. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Necesitamos reconocer que todos tenemos cargas aquí, tan pesadas que no las podemos llevar solos. Y Dios pretende y quiere que entre hermanos seamos capaces de llevarlas, sobrellevarlas. Y este es un llamado tanto para ser proactivo en aliviar la carga de aquellos que vemos en aflicción, y es un llamado también para pedir ayuda en caso de necesitarla. Muchos hermanos son buenos para ayudar, pero tan vanidosos para permitirse ser ayudados también. Puede ser una sensación de superioridad. No necesito. Yo doy cuenta de esto solo. No necesito a nadie más. Generalmente son personas que no abren el corazón, que pasan por esos dolores en soledad cuando tienen una familia espiritual a disposición para su cuidado. Pero también puede ser por una sensación de inferioridad que no se abren y no piden ayuda. Ellos dicen, no quiero incomodar a nadie. Mi problemita es tan pequeñito, pero en verdad es una carga súper pesada. No quiero que nadie se moleste conmigo, no merezco que me ayuden. Sin embargo, somos llamados a llevar las cargas los unos de los otros, porque es así que cumplimos la ley. Recuerden, la semana pasada, amar y servir al prójimo cumple la ley, ¿verdad? Y aquí Pablo va a todavía aterrizarlo más. ¿Cómo amamos y servimos a nuestro prójimo? Sobrelleven las cargas los unos de los otros. Alguien que es sorprendido en pecado, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo. Ves a alguien en necesidad, pasando por dificultades, aflicciones, adversidades, ayúdale a llevar esa carga, acompáñalo. Está ahí a su disposición. Es así que cumplimos la ley de Cristo, porque Cristo nos amó de esa manera.
Entonces aquí Pablo nos lleva a una realidad concreta de cómo amamos a nuestro prójimo. Ayuda a tu hermano a sobrellevar su carga. No lo dejes solo o sola en la crianza de sus hijos. Si ella necesita ayuda o si él necesita ayuda en esa cuestión, no lo desampares ni lo dejes solo en medio de un dolor o enfermedad. No cierres tu mano si lo ves pasando por necesidad. Acompaña al que está en soledad. Restaura con mansedumbre al que es sorprendido en pecado. Anima al que está entristecido. Asiste al que está débil. Hazte presente en la vida de quien está en tristeza. O sea, si ves esos casos en la iglesia, no, por favor, mi hermano, mi hermana, no te quedes indiferente. No te quedes indiferente. No mires para el lado. No finjas que no viste. Necesitas sobrellevar la carga de la otra persona también, porque es demasiado pesada. Y aquí el versículo 3, porque el que se cree ser algo, nuevamente la vanagloria, esa opinión falsa que no es soportada por la realidad, porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Entonces Pablo vuelve a la vanidad y dice, quien tiene una opinión falsa de sí mismo difícilmente podrá sobrellevar las cargas de otros. Se va a sentir superior para hacerlo. Tal vez esa persona va a decir, yo trabajé duro para tener la condición que tengo, entonces que los demás hagan lo mismo. Ese pecador se lo tenía bien merecido. Entonces cuando nos creemos ser alguna cosa que en verdad no somos, difícilmente sobrellevaremos las cargas de los otros y peor todavía, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque somos nada. Nuestra supuesta superioridad no pasa de un vil engaño. ¿Qué somos? Pecadores perdonados, tratados por gracia por Dios, habitados por su Santo Espíritu. No somos nada sin Él. Así que tú que estás en mejor condición, que no estás cometiendo ese pecado horrible de tu hermano, esa es tu realidad por pura gracia de Dios. Esa es tu realidad porque el Señor ha sido gracioso en tu vida. Y tú como hijo de Dios, hermano de tu hermano, eres provisión de Dios para bendecir y restaurar a tu hermano. Y aquí en el versículo 4, entonces, Pablo se vuelve de la vanidad y del autoengaño al autoexamen. Fíjense, así que cada uno ponga a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto de sí mismo y no por otro, no comparándose con los otros. Entonces, pasamos del autoengaño al autoexamen. Como hermanos no albergamos ni cultivamos una ilusión sobre nosotros mismos comparándonos con otros. ¿Qué es lo que hacemos? Nos examinamos a nosotros mismos. Ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivos para jactarse. Respecto de sí mismo, no con los otros. No tengas una opinión de sí mismo en comparación con otros. Tú, pruébate tú, tu obra. El don que recibiste de Dios, la responsabilidad que te ha sido delegada, cómo estás viviendo la vida cristiana. Deja de compararte con los demás. Deja de medir tu progreso espiritual porque vas a medirte con los que son más pecadores y dices, estoy yendo bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás siendo fiel sobre lo que el Señor te dio? Porque cada uno llevará su propia carga, dice el versículo 5. O sea, hay una carga que nos compete llevar solo a nosotros, a nadie más. O sea, ese sobrellevar las cargas los unos a los otros no es una licencia para que me carguen en brazos y hagan todo por mí, que realicen todo por mí, que hagan por mí lo que yo tengo que realizar. Y Pablo está diciendo, ¿cómo estás llevando tu propia carga? ¿Cómo estás creciendo en tu proceso de santificación que nadie más puede cumplir por ti? ¿Ya? Porque esto de sobrelleve la carga los unos a los otros puede sonar para algunos, sí, ¿vieron? Tienen que ayudarme, tienen que tenerme paciencia, tienen que ayudarme, tienen que soportarme. Pero ahí, Pablo, para que evites esa patudez, cada uno va a llevar su carga. También tú eres responsable por tu carga. ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Estás aprovechando los recursos espirituales, los medios de gracia para tu crecimiento espiritual? Para de estar vigilando al otro para compararte y cultivar tu vanidad. Eso es lo que significa
cada uno llevará su propia carga. Y aquí no hay contradicción entre el versículo 2 que dice, sobrelleven las cargas unos de los otros, y versículo 5, cada uno llevará su carga. ¿Es para llevarlo o no? Son palabras diferentes en el original. La palabra del versículo 2 es una palabra para una gran carga, y la palabra del versículo 5 es una palabra para una pequeña carga, como un paquete que hemos recibido de parte de Dios. Entonces hay cargas tan pesadas que necesitan ser llevadas entre hermanos, pero hay una carga personal, una responsabilidad propia que el Señor delegó y que nadie más puede cuidar por ti, solamente tú. Yo, mientras que estaba trabajando este punto, me acordé de algo que ha sido recurrente en los últimos 5 meses en mi vida. Hace 5 meses yo comencé a hacer deporte con regularidad, a entrenar, a correr, a nadar, a hacer ciclismo y tal. Y uno comenzando en estas disciplinas, lo primero que comienza a hacer es compararse con otros. Chuta, pero fulanito está corriendo y lleva 1 mes nomás y yo 3 meses y no hago nada. Tiene una mejor bici, tiene una mejor no sé qué, tal. Y una de las cosas que todo el tiempo le están diciendo a uno es, no te compares. Confía en tu propio proceso, en tu propia disciplina, en tu compromiso, en tu constancia. Es en eso lo que te tienes que enfocar. Y aquí hay un ejemplo muy bueno de cómo es sobrellevar cargas los unos a los otros y llevar mi propia carga. Porque ahí está el coach, que es Cristian, mi hermano Cristian, es mi coach, que está ahí haciendo algo por mí que es imposible para mí, que es ver mis números, mis métricas, corregir técnica, tal, y están los del equipo que están ahí, vamos, Juan, están sobrellevando, pero ellos no pueden correr por mí, ellos no pueden montar en bici por mí, no pueden nadar por mí, yo lo tengo que hacer. Y la vida cristiana es así, nos ayudamos, claro que sí, sobrellevamos los unos las cargas de los otros, nos estamos impulsando, ayudando, pero hay algo que nadie puede hacer por ti en la vida cristiana y tú eres responsable, cada uno llevará su propia carga. Y yo quiero terminar con lo siguiente, tal vez tú dices, pastor, yo soy alguien vanidoso que se irrita, envidia, he intentado ser diferente, pero esa es mi vida y eso es lo que naturalmente sale de mí. Yo quiero leer contigo Filipenses 2, del 3 al 8. Dice Pablo aquí, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Nuevamente, kenodoxos, esa palabra, esa opinión falsa que no es soportada por la realidad. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. ¿Cómo? Versículo 5. Y solamente es por causa de esto, por causa de fijar los ojos en Cristo. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Kenosis. Kenodoxo, vacío de gloria. Kenosis, vacío de gloria, pero en otro sentido. Ese kenodoxo es que yo me lleno de puro humo, de una opinión falsa, vana, que no se soporta con la realidad, me lleva a ser presuntuoso, presumido, me lleva a ser arrogante, orgulloso, o tener autocomiseración. Y es la única persona que realmente tenía gloria verdadera. Él usó esa gloria y no la usó para ponerse por encima de nosotros y pisotearnos. Usó esa gloria para desvaciarse, para despojarse de ella y servirnos a nosotros. No hay manera de que dejes de ser un kenodoxos a menos que contemples la kenosis de Cristo, el que se hizo un siervo sufridor, que se humanizó, se humanó para servirnos a nosotros. Él se despojó de su gloria real,
y verdadera, para asistir a personas y redimir a personas que no pasan de vanidad, de vapor, de humo. ¿Quién eres tú entonces y quién soy yo para ser y crecer y albergar una opinión falsa para no servir a los demás? Cristo se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No hay manera de ser alguien humilde, alguien que restaura a sus hermanos, alguien que sobrelleva sus cargas y que lleva su propia carga, a no ser que fijes tus ojos en Cristo. No hay manera. No es por fuerza de voluntad. Eso no es una disposición natural en nosotros. Necesitamos el sustento del Espíritu Santo, su obra sobrenatural, y mirar al único que se despojó, teniendo gloria real. Nosotros no tenemos gloria en nosotros. O sea, que toda vez que tú te bajes de esa supuesta gloria y superioridad para servir a otros, no estás haciendo nada de eso. El único que lo hizo realmente fue Cristo, porque tú no te vacías de nada. El que se vació fue Cristo. Tú simplemente estás asumiendo tu humanidad, empoderada por el Espíritu Santo, asistida por el sacrificio de Cristo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, a agradecer al Señor. Padre Santo, gracias Dios por tu palabra, porque en esta mañana tú nos has llamado, Señor, a tener una opinión verdadera, real, de nosotros mismos. Y la verdad de nuestras vidas, Señor, es que tu Hijo Jesucristo se despojó de su gloria para servir, rescatar y amar a pobres, miserables pecadores que no pasan de humo. Entonces ayúdanos, Señor, a tener una autoimagen moldeada por el Evangelio, por lo que Cristo hizo, y que esa autoimagen moldeada por el Evangelio nos lleve en dirección de nuestro prójimo para servirlo y amarlo. Es así que viven los cristianos, tus hijos. Ayúdanos, Señor. Ayuda a esta iglesia, Ríos de Vida, Señor, a vivir una vida según el Espíritu, en la que no hay envidias, en la que no hay irritaciones, en la que no hay vanidad, Señor. Y que cuando las haya, Señor, hayan otros hermanos espirituales dispuestos a restaurar con mansedumbre. Ayúdanos, Señor bendito. Ayúdanos, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.